Hola, buenos días. En este manual les vamos a platicar acerca de la antigua Grecia. Aquí tenemos el temario, donde podrán encontrar más fácilmente sus intereses. Los objetivos de este manual: identificar las características de la antigua Grecia, reconocer sus aspectos importantes, comprender los aportes y aprender sobre la antigua Grecia. ¿Qué fue la antigua Grecia? Fue una civilización antigua asentada en el sur de la península balcánica. Esta ha tenido una gran influencia sobre la cultura occidental y continúa hasta la actualidad. Se conoce como Grecia antigua a la civilización que desarrolló durante un periodo de 1054 años que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Inició con la denominada Edad Oscura y terminó con la invasión dórica y la subsecuente batalla de Corinto, en la que el Imperio Romano vence a Grecia. En esta etapa, Grecia tuvo una marcada influencia en Europa. Aspectos como la ciencia, filosofía, política, educación, arte e idioma. Gracias a esto evolucionaron los movimientos que desarrollaron a la cultura griega. El inicio. La Edad Oscura fue el periodo que transcurrió desde el colapso del mundo micénico entre el 1200 y el 1125 a.C. y la configuración del sistema social y político que consideramos como propio de las polis hacia el 770 a.C. Durante mucho tiempo, y tal y como ocurre con el concepto de Edad Media, el término Edad Oscura aludía a la decadencia de términos de riqueza y cultura material frente a los periodos anteriores y posteriores. La invasión dórica. Hacia finales de la época micénica se dieron importantes movimientos de población en el sureste de Europa y en Asia Menor. Los dorios se dirigieron fundamentalmente hacia el Peloponeso. Poco a poco se fueron haciendo dueños de la mayor parte de esta región, especialmente de la zona suroriental. La llegada de los dorios al Peloponeso quedó en la mente de los pobladores asociado al mito del retorno de los Heráclidas. Según este, los dorios eran los descendientes de Heracles que habían sido expulsados del Peloponeso. De este modo, el asentamiento de los dorios se consideraba como un retorno de los expulsados a su patria primigenia. Con esto ocurre la sustitución de los dialectos y tradiciones preclásicas en el sur de Grecia por lo que prevalecieron en la época clásica. La Guerra del Peloponeso. Fue un conflicto bélico ocurrido en la antigua Grecia entre las ciudades de Atenas y Esparta. Pelearon por el poder comercial militar de Grecia y el mar Egeo. Esto ocurrió entre 431 y 404 a.C., y en ella se enfrentaron la Liga de los Delos, encabezada por la ciudad de Atenas, y la Liga de Peloponeso, encabezada por la ciudad de Esparta. Esta fue causada cuando Atenas, para entonces capital de Grecia, empezó a tener más relevancia económica y militar debido al dominio marítimo. Ante esto reaccionó su principal rival, Esparta, que logró someter al pueblo de Atenas y dejarlo completamente devastado. El fin, la batalla de Corinto. Fue un enfrentamiento militar de la República Romana en el 146 a.C., que resultó con la destrucción absoluta del estado griego de Corinto, famoso por sus riquezas. A partir de esto, se le conoce la etapa de la Grecia romana, en la cual, según la victoria de los romanos, se crea la cultura grecorromana. Dicha batalla ocurre como la finalización de la guerra aquea, que duró desde el 281 hasta el 146 a.C. Esta fue causada por la guerra de Peloponeso, la cual había provocado una severa crisis socioeconómica, y tras la guerra, la política espartana impidió cualquier posibilidad de recuperación. Aquí podemos ver la ubicación de la antigua Grecia. Está ubicada en el lado noreste del mar Mediterráneo, y lo que hoy se conoce como Grecia, Turquía y las islas de Creta, Rodas, Sicilia y Chipre.
Periodos de la antigua Grecia. La Edad Oscura fue del 1200 al 776 a.C. Hay invasiones de otros pueblos, ocurren desastres naturales, se pierde la escritura y la desarticulación de los pueblos griegos. Época arcaica fue del 776 al 499 a.C. Aquí aparecieron nuevos grupos de griegos como los dóricos, eolios, aqueos y acadios. Hubo una expansión territorial y se asienta en Asia Menor, Sicilia y la península itálica. La época clásica. Hubieron peleas contra el imperio persa, guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, momento de mayor expansión cultural, y hubo filosofía, teatro y otras artes. La época helenística, del 323 al 30 a.C., continuó el expansionamiento cultural y territorial y llegaron hacia Oriente y toda Europa. Características de la antigua Grecia. La civilización se conformaba por una serie de ciudades-estado independientes llamadas polis que compartían cultura. El aumento de la población causó que sus habitantes se desprendieran, formando así otras colonias, las mismas que formarían una extensa red de comercio. En el santuario de Zeus en Olimpia se realizaban cada 4 años los Juegos Olímpicos. Su moneda, el dracma, estaba acuñada en plata y favoreció el comercio por todo el mar Mediterráneo. Inventaron la democracia como forma de gobierno, fueron grandes navegantes, tanto comerciales como militares. Cultura de la antigua Grecia. Fue una de las culturas más influyentes en la antigüedad mediterránea y hasta en la actualidad. Su importancia se debe a la conquista y a la simulación por el Imperio Romano en el siglo II a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles son uno de los pensadores que llegaron a la humanidad y eran parte de esta cultura. Economía de la antigua Grecia. Algunas actividades como la agricultura, trigo, olivos y también la pesca. El transporte era por medio de embarcaciones. El comercio era cerámicas, aceites textiles, metales, cereales. Y como alcance era por mar Mediterráneo, España, Asia Menor y África del Sur. Organización política y social de la antigua Grecia. A comienzos de la época arcaica, nace en Grecia la que será su forma de organización social y política más representativa, la polis. Ciudades-estado autónomas e independientes, incluían un núcleo urbano y tierras de cultivo, compartían lengua, creencias religiosas, cultura, ciertas celebraciones y una conciencia de pertenecer a una misma nación. Organización política, Esparta y Atenas. En Esparta era un gobierno integrado por dos reyes, la diarquía. Además, formaban parte del gobierno los éforos, que eran 5 magistrados, un consejo de ancianos, la gerusía, que redactaba las leyes, y una asamblea popular que las aceptaba o rechazaba. En Atenas, a partir del siglo V, se instauró la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios elegidos por los ciudadanos. Estos eran los estrategas que se ocupaban del ejército, el Consejo de los 500 que elaboraron las leyes, el Tribunal de los Eliastas que se ocupaba de la justicia. Además, la Iglesia o Asamblea del Pueblo era una reunión donde todos los ciudadanos discutían y votaban por las leyes y los presupuestos de los Eliastas. Organización social. La ciudadanía era una minoría de hombres griegos libres que participaban en la democracia y tenían derechos políticos. Los hombres libres eran personas que se dedicaban a distintas actividades, tales como la explotación rural, la artesanía y el comercio. No tenían derechos políticos. Los hombres no libres eran el grupo más bajo de la sociedad, que eran los esclavos, quienes eran propiedad de sus dueños y se consideraban una mercancía. Religión de la antigua Grecia. Su religión fue politeísta en todo el territorio. Los dioses que adoraban vivían en el monte Olimpo. Los dioses se les rendía culto en templos construidos en las ciudades, sacrificando animales y orando. Se les honraba con competencias olímpicas llamadas
de esa manera porque se realizaban en el Olimpia. Arte en la antigua Grecia. Aquí podemos ver las pinturas donde está presente en la decoración de la cerámica, específicamente de las ánforas, escenas organizadas en franjas horizontales. Esculturas, las pequeñas eran muy pequeñas y hechas en arcilla o cera. Después se volvieron más grandes y se hacían en piedra. Usualmente eran esculturas de figuras humanas. La arquitectura. Su arquitectura es uno de los legados más importantes, ya que estaba caracterizada por el uso de columnas y de piedra. Música en la antigua Grecia. Su concepto, el término musique, se refería no solo a los sonidos, sino que incluía poesía y danza. Pitágoras y otros filósofos plantearon que la relación alma-música son las mismas relaciones en las que están construidos el alma y el universo. La música podía determinar conductas y reacciones entre las gentes. Descifrando la música, desciframos el universo y el alma. Algunas de sus características: la escala musical actual es ascendente, mientras que la escala fundamental griega, la doria, era descendente. Partían de la nota la, en la que se fue desplazando la nota de partida y la mediana, escala cromática y enarmónico. Las esferas, como modo jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio y eólico, de las que derivaban nuestras escalas, reproducir simultáneamente dos melodías distintas les resultaba inconcebible. Los coros siempre cantaban al unísono. Algunos de los instrumentos eran la cuerda, que utilizaban la lira, cítara y la pandura, el viento, la flauta y trompeta y la percusión con crotala y quimbala. Algunos de los dioses griegos que ellos adoraban era Zeus, que era el padre de los otros dioses y controlaba la atmósfera. Hera, la diosa de las mujeres y el matrimonio. Poseidón, dios del agua. Ares, dios de la guerra, cruel y violento. Hermes, el dios viajero, mensajero de los dioses. Hefesto, dios del fuego y de los metales. Afrodita, diosa del origen oriental. Atenea, diosa de la guerra, sabiduría, artes y civilización. Apolo, dios de la música y de las artes. Hades, dios del infierno. Dionisio, dios del vino y de la embriaguez. Deméter, diosa de la agricultura y la fecundidad. Monumentos de los griegos. El Acrópolis de Atenas. Es considerada la más importante del templo en Atenas. Ahí se celebraron eventos y ceremonias. El Partenón. Templo dedicado a la diosa de Atenas más importante, llamada Atenea Partenos. El Erecteón. Templo dedicado a la adoración de Atenea, Poseidón y Erecteo. El oráculo de Delfos. Se consultaba el oráculo para tomar decisiones importantes bélicas y del Estado. Personas destacadas. Alejandro Magno fue un jefe militar e importante rey de Macedonia. Fue reconocido como uno de los mejores estrategas militares de la historia. Venció a la primera potencia de la época, el Imperio Persa, y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta las puertas del subcontinente indio. Difundió la cultura griega, que fusionaba con las culturas de las regiones sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la literatura y la región. A fin de cuentas, cambió el mundo de su época. Sócrates fue reconocido e importante filósofo de Atenas. Él y sus alumnos debatían y exponían las fallas del gobierno hasta que fue acusado de corromper a los jóvenes y fue sentenciado a la muerte. Revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un reducido pero selecto grupo de discípulos, con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en el diálogo, que se conoce como el movimiento sofístico, en el cual buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. Aristóteles fue estudiante de Platón en la academia, donde permaneció 20 años. Desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y su teoría del conocimiento y sistema inductivo. El estudio de la particular para alcanzar una variedad universal era el sistema inductivo y se convertiría en el primer paso para lo que luego se denominó como método científico.
Crea el liceo en el que había clases gratuitas a las que cualquier ciudadano podía acudir. Platón fue un filósofo ateniense, compañero de estudio de Aristóteles y alumno de Sócrates. Fue el fundador de una escuela conocida como la Academia, de la cual salió la corriente filosófica de los pensamientos platónicos. Dentro de la Academia salieron los diálogos de Platón, que se componen de obras socráticas que reproducen en estas obras las ideas de su maestro Sócrates. Los diálogos de transición era el análisis del lenguaje y temas órficos de influencia pitagórica, diálogos de madurez o dogmáticos, era la teoría del amor, y los diálogos críticos, que era autocrítica de su obra. Antígono fue un noble servidor y general macedonio al servicio de Filipo II y Alejandro Magno, reyes de Macedonia, convertido en uno de los más destacados de entre los generales que se repartieron el imperio de Alejandro Magno y protagonizaron una larga y sangrienta lucha para obtener el poder dejado por este al morir. Heródoto fue un escritor griego que inventó el campo de estudio conocido como historia. El escritor y orador romano Cicerón lo llamó el padre de la historia por su famosa obra Las Historias. Fue un hombre que dedicó tiempo y esfuerzo a viajar y conocer de historias de otros reinos como Egipto y Babilonia. Además, entrevistó a algunos personajes que fueron parte de esa historia y relató hechos sin perder la relación entre ellos. Homero era un poeta destacado del que se sabe poco, pero que dejó obras muy conocidas como La Ilíada, La Odisea, dos historias que cuentan la guerra de Troya y lo que ocurrió después de ella, las cuales eran transmitidas por comunicación oral. Fue poeta por excelencia de la literatura clásica, inspirando a muchos de los que se encontraban a su alrededor y generaciones futuras. Pitágoras, reconocido filósofo y matemático, se describía a menudo como el primer matemático puro. Pitágoras estaba interesado en los principios de las matemáticas, el concepto de número, el concepto de un triángulo u otra forma matemática y la idea abstracta de una prueba. Es esto la principal contribución de Pitágoras y en su día fue completamente original. Pitágoras creía que todas las relaciones podían ser reducidas a relaciones numéricas. La batalla de la antigua Grecia. La guerra lelantina fue Calcis contra Eretria para apoderar la llanura lelantina. Calcis fue el ganador. Las guerras médicas de griegos contra persas, los griegos fueron victoriosos. La guerra del Peloponeso, Atenas contra espartanos. La batalla de Termópilas fue la segunda guerra médica, fue en el 480 a.C. y los griegos vencidos fueron por los persas. Batalla de Salamina, persas contra griegos, fuerzas navales y los griegos salieron victoriosos. Aquí tenemos un material de apoyo para que sea más placentero o fácil de ver. Toda la antigua Grecia. Aquí tenemos más. Y terminamos.